tuteando al Papa? Y sí, obvio, Jorge y yo ya somos amigos, ¿no? Bien. Cada día del Papa es una revolución nueva, ¿no? En algún momento yo dije, ¿por qué él no me lo bautiza a mis dos hijas? Sí, es muy bueno que me bautizara. Encima ni me di cuenta cuando era el Papa. Parece que estoy mintiendo. No te crees. También en Argentina podemos celebrar que hay más comida que personas. Nosotros amamos lo que decimos en chiste, el cualquierismo. Cualquiera puede difundir la foto de un chico perdido. Ese señor que ahora está en la calle, en el momento en que él trabajaba con sus impuestos, permitió que yo estudiara. Entonces la solidaridad bien entendida es una devolución. Habemus Papa. Fratelli e sorelle, buonasera. Estamos con Gustavo Vera y aquí en la Alameda, en la fundación que él preside, nos va a contar acerca de la experiencia emocionante que tuvo con el Papa Francisco. Nosotros teníamos una amistad construida años atrás en estas luchas en la periferia, en estas luchas por la dignidad y contra la peor explotación que puede sufrir un ser humano, que es la esclavitud, ¿no? Sea laboral o sexual. A los pocos días, a los 9 días que asumió como Papa, bueno, me mandó un mensaje por el cumpleaños, algo que es habitual en él, digamos, siempre tiene presente la fecha de cumpleaños de los amigos. Gustavo, soy Bergoglio. Te llamo para saludarte y desearte un feliz cumpleaños. Un abrazo. Y después tuvimos una correspondencia epistolar bastante intensa sobre distintas temáticas. Me invitó el 28 de junio, tuvimos una primera audiencia en Santa Marta, y después me invitó formalmente a exponer en un coloquio que se iba a organizar en la Academia Pontificia sobre trata y tráfico de personas. Así que bueno, la experiencia era ir a poner ese coloquio, iba a estar viviendo en Santa Marta 5 o 6 días, y obviamente no salí de la Ciudad del Vaticano, ¿no? Prácticamente ya Roma la conocía, pero la verdad que no tenía ganas de disfrutar un poco toda la experiencia que era estar ahí adentro, ¿no? Llegué el 1 de noviembre a las 11 de la mañana, me dan una habitación en Santa Marta, en el segundo piso, la 224, y después bajo al comedor. Y pasó algo muy, muy loco, porque en el momento que yo entro por la puerta, por una de las puertas, al comedor, Francisco entra por la otra. O sea, en el momento que está entrando, entramos los dos a la vez. Y cuando entramos, Francisco me dice, ¿qué hace? Bueno, viene, obviamente, nos damos un abrazo, cenamos, tuvimos 1 hora y media larga charlando de muchos temas. Obviamente sí estaba muy contento con la elección que había hecho UNEN, con la Alameda a la cabeza en la lista de legisladores. Hablamos mucho de política nacional, hablamos de política internacional, de cómo estaba el tema en el Vaticano, de las batallas que tenía que dar, de temas personales también, de un poco de fútbol, un poco de Atlanta, obviamente, un poco de San Lorenzo también, obviamente. Cuando llegó a la cena que teníamos el primer viernes que llegué, trajo este diario. El Observador Romano, que es uno de los periódicos más importantes del Vaticano, y la nota central es sobre trata, y ahí estamos los dos con la remera No Chains en el encuentro de junio. Muy bien. Donde habla todo sobre el coloquio, la convención y la lucha que teníamos conjunta en Buenos Aires. Y estaba orgulloso, ¿no? Porque llevaba el diario abajo de la sotana papal, y me dice, mirá, el Observatorio Romano, qué grande cómo se instaló el tema. Estaba muy contento de que se haya empezado a discutir el tema de la trata y el tráfico, pero bueno, fue un encuentro muy, muy afectivo, y en ese momento, en ese encuentro, un mozo,
pues los mozos todo el tiempo están recurriendo a él, y él todo el tiempo les está dando instrucciones a los mozos, vean tal cosa, vean tal otra. Los mozos, los jardineros, la monja, los guardias, los choferes, ese es el aparato de inteligencia que tiene Francisco, que lo cuida todo el día, ¿sí? Es una cosa increíble. ¿Aparato de inteligencia? Un aparato de inteligencia, yo lo llamaría así. Es un aparato de inteligencia porque cuando hay alguna maldad por ahí en el aire, enseguida van y le avisan a Francisco y dicen, mirá, pasa tal cosa, pasa tal otra, ojo con esto, ojo con el otro. Los trabajadores le van marcando el camino. Son sus aliados. Son sus aliados, como era acá, la misma historia, la misma empatía que generaba con la gente más humilde es la que genera en el Vaticano. Y siempre cuando él sale, así tenga que ver al presidente de Estados Unidos, lo primero que hace antes de saludar al presidente es saludar a todos los guardias, a todos los laburantes, o sea, los pone en pie de igualdad con la figura, no importa qué figura tenga delante, o sea, siempre de alguna manera tiene el ojo puesto en los más humildes. Los más humildes lo sienten como una bendición y sienten de alguna manera que lo tienen que cuidar. ¿Y esa gente qué siente? Y esa gente el hecho está de ser feliz. saludados. Vos ves a todo el mundo ahí, a los laburantes los ves a todos sonriendo. Están todos felices. Es más, él conoce la historia de todos los mozos. Por ejemplo, el mozo que nos servía me dice, está casado con una rumana, es un buen chico, muy trabajador, que esto y que lo otro. Después cuando almorcé el domingo, también me hablaba de otro mozo que también le conocía. O sea, él se sienta a hablar con los mozos, habla con ellos. Y ese mozo fue el que nos sacó la foto donde estamos los dos cenando. Y después me fui a verlo a la capillita. La capillita es una capillita que está atrás del comedor, chiquita, donde él siempre está una hora y media meditando, a veces rezando, solo, ¿sí? Y bueno, después sale él solo y va a cenar. Y ahí lo vi, bueno, primero fui a contarle cómo había ido lo del coloquio, y segundo para ver si concretábamos el almuerzo, cena con los otros compañeros de la Alameda que habían llegado el sábado, ¿no? Y bueno, cuando fuimos, los guardias me dijeron, bueno, y los otros no son de la Alameda, vienen todos a almorzar con Francisco. Así que nos dejaron pasar y nada. Cuando llegó Francisco se juntaron todos. ¿Dice? ¿Lo seguís tuteando al Papa? Y sí, obvio, Jorge, yo llamo, somos amigos, no, más bien. Los laburantes lo sienten como muy próximo, como muy cercano, ¿no? En general trata de tener una relación muy llana, muy de par, muy afectiva. Por supuesto que el que no lo conoce de antes, piensa que de alguna manera es una especie de revelación que ocurrió, pero en realidad era así, Jorge, en Buenos Aires. Tenía la misma humildad. Vos pensás que era cardenal primado y viajaba en el 126. Venía en bondi a la Alameda, se metía en la villa, o sea, era una persona que comía en el comedor la misma polenta que comían todos, no tenía ningún tipo de privilegio respecto a los demás. En eso sigue siendo el mismo. ¿Qué comieron ese día? Ese día él está comiendo alguna verdura, porque se está cuidando, le dieron una dieta, alguna verdura, y bueno, yo me puse a comer. ¿Se está cuidando por algo en especial o no? Sí, se cuida para durar lo máximo que pueda, para poder cambiar todo lo que pueda, obviamente. Cada día del Papa es una revolución nueva, ¿no? Esa es la idea. Claro, obviamente. Y contame con qué acompañaron esa comida. Bueno, esa comida en todas las mesas, digo, claro, porque en la foto, cuando todos vieron vino blanco, vino tinto y que era otro tipo, no. A ver, Jorge toma agua. Sí, yo también tomé agua ese día. ¿Cómo era ese lugar en particular? Es un comedor muy sencillo. A ver, si vos entras te parece el comedor de cualquier parroquia. En ese comedor ahí se respira como un olor como de cocina de campo. Hay un olor de ese tipo. Esa cocina de campo donde vos estás respirando el afecto que se le pone a la preparación de la comida, ¿no? Y sobre todo por la alegría que irradian los laburantes. Yo lo que te hacía sentir ahí todo el tiempo arriba era la alegría que tenían los guardias cuando están cumpliendo con su trabajo, las cocineras, la monja, los choferes, o sea, los trabajadores están felices. Santa Marta también, las habitaciones son muy sencillas. Las habitaciones donde está él y donde se alojan los huéspedes son iguales. ¿Estaba vestido con la misma austeridad que lo hacía acá? Sí. Con la ropa papa, pero más sencilla, así como lo usa él, o sea, con una cruz muy simple y punto, nada más. Cuando terminó el coloquio, ahí tuvimos una audiencia, tomamos mate, tuvimos 3 horas. La primera parte de la audiencia fue la enorme cantidad de cartas que le llevaba, donde tuve que explicar esta carta de acá, esta carta de allá. Le di una carta a mi vieja también, que no sé qué dice. ¿Y él se encarga de leer todas las cartas? Sí, él lee todas las cartas. ¿Personalmente? Lee personalmente, a veces tarda más tiempo según las ocupaciones que tenga y contesta muchísimas cartas. Dentro de las cartas estaba el productor artístico Gustavo Cerati, que quería agradecerle la ocupación especial que tuvo con la mamá de Gustavo cuando se cumplía el cumpleaños de Gustavo. Y bueno, y después estuvimos hablando mucho, ¿no? Hicimos un balance de coloquio, un balance de un poco
lo que estaba pasando en la política argentina. En el último tramo de la audiencia se incorpora Mario y se incorpora Lucas, que venían de afuera. Los otros dos integrantes Claro, de la Alameda. de la Alameda. Sí. Y bueno, también ahí nos sacamos una sesión de fotos, firmó una remera para las mujeres COM, se la bendijo. Hablamos también mucho de, bueno, San Lorenzo lo había ganado a Boca ese día, así que estaba muy contento. ¿Él ve los partidos desde allá? Está al tanto, Sí. no sé si lo ve, pero está al tanto de cómo anda San Lorenzo, habla de los jugadores. Y también estaba al tanto de que yo había tenido un debate radial en un programa con un periodista donde el tema del debate era si el Papa era mufa. Tenenbaum era el que dirigía el programa, entonces él planteaba que el Papa era mufa porque Zanetti lo fue a ver y se lesionó, Messi lo fue a ver y se lesionó, bueno, Cristina lo fue a ver y lo operaron, dice. Entonces dice, el Papa trae mufa. Y yo le demostraba de cómo la respuesta del Papa había cambiado, pero 180 grados su vida, y después desde la anécdota, cómo desde que deseó el ascenso a Atlanta va primero. En todo caso, le trae suerte a los más pobres, concretamente. Por ahí no le trae suerte a todo el mundo, pero a los más pobres seguro. ¿Cómo lo tomó? Obviamente con humor, te ríe muchísimo. Por ejemplo, qué sé yo, mucha gente nos pidió estampitas bendecidas, rosario. Así que bueno, Jorge en un momento se fue a buscar un montón de estampitas, rosario, etcétera, y nos dio una bolsa muy grande, ¿viste? Entonces con Lucas lo miramos a Jorge y decimos, ahora ponemos un kiosquito acá en la puerta del Vaticano. Y nada, se estornilla la risa, obviamente. Bueno, y después nosotros hicimos un intercambio de regalo. Vos sabés que yo tengo una estampita, que la tengo, la que tengo, una estampita vieja, la tengo siempre en el bolsillo porque me trae suerte. Y bueno, le dije que me la firmara, cada vez que vaya a visitarlo que me la firme. Y bueno, viene sobreviviendo la moto, la lluvia, todo. Realmente me sentí en la casa de un amigo. Como se sentía él. Él cuando venía acá decía, yo me siento acá como que me tratan como un igual, como un par. Yo me acuerdo que una vuelta había un lanzamiento de No Change. Y ese día había muchos medios en la Alameda y en la primera fila había un montón de personalidades importantes. Y en eso llegaba Jorge. Pero Jorge llegó y entró por la puerta de atrás y se sentó al fondo con los cartoneros. Nadie se había avivado, salvo nosotros, pero él no quería que hiciéramos barullo al respecto. Y después hizo un saludito así y se fue por la puerta de atrás. Y nada, él tenía esas cosas. En general no era una persona que buscara de alguna manera mediatizar su actividad. Solamente la mediatizaba cuando había riesgo de vida de alguna víctima o de alguna organización, pero en general solía hacerla con bastante discreción. Entonces, lo que el mundo está viendo ahora es lo que Jorge hacía con discreción en Buenos Aires, ¿no? Seguimos recorriendo este taller que alguna vez pisó y por donde caminó también el Papa Francisco. ¿Recordás, Gustavo, cuándo fue la primera vez? Si mal no recuerdo, creo que fue en el 2009, la primera vez que él vino físicamente acá. Primero estuvo en una reunión y vino al comedor, almorzó con nosotros. Después vino cuando fueron los bautismos de los chicos de Olga. Después vino el lanzamiento de No Change. Y después empezó a venir ya más cotidianamente, venía a veces hacía un plenario de discusiones sobre el tema de trata y tráfico. La última vez que vino me acuerdo perfectamente porque fue cuando en el subsuelo la sala principal de la fundación se llama Gustavo Valenza. Gustavo Valenza era vecino nuestro, era un combatiente de la Alameda. Cuando terminaba de trabajar, Gustavo venía acá a tomar unos mates, traía noticias, acercaba a otros medios. Y bueno, y pusimos el nombre, hicimos una placa recordatoria de Gustavo y vino Jorge a bendecirle y a bendecir el lugar. Los periodistas no sabían ese día que iba a llegar. Llegó como siempre, en colectivo. ¿Siempre venía en colectivo? Siempre venía en colectivo. El 126 y no 126. quería irse en taxi, en auto, nada. Siempre se iba a Mondi y volvía a Mondi y almorzaba lo mismo que todos en el comedor popular. Y bueno, era uno más, tomaba mate con nosotros. Era bastante común. Y hablaban de fútbol. Y venía, hablábamos de fútbol, hablábamos un poco de cómo estaba la cooperativa, el trabajo sindical también, y hablábamos siempre de cómo mejorar la actividad para instalar fuertemente en la agenda pública y en la preocupación de la política y de la justicia del tema del trabajo esclavo, la trata, el narcotráfico, todo lo que tiene que ver con la lucha contra las mafias y cómo podíamos mejorar de alguna manera también las propuestas en relación a la asistencia, a la contención y a la reinserción de la víctima, ¿no? Después hablamos de todo, obviamente de fútbol, de ropa, de acontecimientos políticos, sociales, internacionales. También había mucha discusión filosófica. Jorge tiene muchísima preparación
y de todos los temas sabe y sabe con fundamentos. Es una persona que tiene muchísima cultura universal y esa cultura universal es una herramienta muy potente para lo que él predica como la cultura del encuentro, ¿no? ¿Vos te imaginabas que él podía transformarse en el Papa? Bueno, hay pruebas de que nos imaginábamos eso. ¿En serio? Sí, hay pruebas. Por ejemplo, hay un debate que una vez va Luca Ayar, era un compañero nuestro, y no sé con quién estaba debatiendo, algo sobre religión, algo sobre trata, y en un momento Luca dice, bueno, pero eso no es lo que opina el vicepapa. Acá lo llamábamos todo el vicepapa porque en el 2005 había estado cerca de haber sido consagrado papa, y nosotros sabíamos que él tenía un peso internacional muy fuerte porque era un cardenal de alguna manera muy comprometido, muy metido en el barro, muy de predicar con el ejemplo. No había muchos cardenales así en la estructura del cónclave. Y teníamos de alguna manera la ilusión de que podía llegar a darse esa posibilidad. Por lo tanto, tenemos un registro fotográfico inmenso y él siempre nos preguntaba, ¿para qué sacan tanta foto? Para cuando sea papa, seguramente la van a pedir. Y bueno, y efectivamente eso fue lo que ocurrió el 13 de marzo de este año, cuando medios nacionales e internacionales esas fotos, digamos, recorrieron el mundo, ¿no? En el preciso instante en que dieron la noticia, ¿qué sentiste? Y lo mismo que sentí la última vez que nos vimos, que fue un mes antes. Lo que le dije es, no sé si vos sos consciente, pero para las 27 millones de personas que en este momento están siendo esclavizadas, esto es una muy buena noticia. Todos lloramos porque, bueno, era un deseo muy fuerte que había en Alameda. En parte era una convicción bastante probable, digamos, ¿no? Porque Jorge, de alguna manera, resume no solamente al que predica con el ejemplo y da testimonio y se mete en el barro y se compromete, sino que además también tiene una gran capacidad de organización y de mando, con lo cual tenía las dos cualidades que eran más importantes para que fuera designado papa. ¿Y el día que venga a la Argentina, te lo imaginás aquí en la Alameda? Yo estoy seguro que a él le encantaría venir a la Alameda porque se sentía muy bien acá. Venía, se quedaba un rato largo, tomaba mate, almorzaba, hablaba con las compañías que eran costureras, hablaba con los compañeros que estaban en fábrica. Se sentía muy a gusto, se sentía como en casa. Esta es la primera cooperativa que surgió en la lucha contra el trabajo esclavo, o sea, de costureros que salían de los talleres clandestinos y que teníamos que buscar alguna alternativa de trabajo. Y esa alternativa fue la organización autogestionada de los trabajadores, que la primera cooperativa fue esta donde estás ahora precisamente. Esta cooperativa ayudó a forjar después 10 cooperativas más. 9 que funcionan en barracas, en un polo textil, con maquinaria incautada de talleres clandestinos, y después una cooperativa reciente que conjuntamente con la CGT ayudamos a formar, que es la cooperativa Textil Com, que la formaron las mujeres con en la comunidad Primavera, en Formosa. Acá los compañeros se reúnen en asamblea, resuelven cómo va a ser la producción, hay una distribución equitativa de la ganancia concretamente, ganan bastante más, digamos, que en el trabajo registrado, obviamente claro, mucho más que en un taller clandestino, y trabajan como máximo 8 horas. Y es una cooperativa que trabaja en el sector privado prácticamente 100%, o sea, no es proveedora del Estado. Por un lado tiene la marca propia. La marca propia, hay dos marcas propias. Hay una marca que se llama Mundo Alameda, que es una marca que fue creada en el 2008 por la propia cooperativa La Alameda, y hay otra marca internacional que se llama No Chains, que significa sin cadenas, que se produce conjuntamente con una cooperativa de Tailandia, una de Filipinas, una de Indonesia y una de Hong Kong. Además de Mundo Alameda y No Chains, también hay pedidos, obviamente, de pequeños diseñadores, de pequeños comerciantes, de diferentes tipos de prenda. Gustavo, y estamos aquí en plena actividad laboral, porque vemos aquí a las chicas que están trabajando. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, es un diseño que estoy haciendo yo para mi nieto. Es un disfraz para que actúe el mañana, así que se lo estoy haciendo acá. Y esta posibilidad de poder trabajar, de ganarse un peso y poder atender y asistir dignamente a la familia. Sí, totalmente, porque mi hijo ahora en vacaciones viene y almuerza conmigo acá. Él acá tiene sus amigos, él acá estudia, porque hay profesores de apoyo escolar también, y siempre estamos contenidos. Olga, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, trabajando todavía. Olga, ¿hace mucho que te dedicas a esto? Sí, hace mucho me dedico. ¿Y dónde aprendiste? Yo aprendí en un taller, aprendí algo de manejar yo trabajé al principio
poco tiempo, pero trabajé muchas horas y después llegué acá a la Alameda. Empezamos a hablar entre muchas mujeres si podíamos tener un trabajo genuino, en forma cooperativa de trabajar. En ese momento teníamos un sueño de tener una marca propia y que lo logramos, que es Mundo Alameda, que son nuestras remeras. ¿Te tocó alguna vez en tu vida ser víctima del trabajo esclavo? Trabajé muy poco tiempo en un familiar que yo tenía, muchas horas, pero más que todo siempre me tocó vivir en las casas de talleres y ver cómo trabajaban los trabajadores, ¿no? En las condiciones como trabajaban, muchísimas horas, que siempre se ganó por prenda. Hasta el día de hoy todavía siguen trabajando por prenda, siguen todavía pagando a los costureros salarios muy bajos, 800 pesos por mes. Hasta el día de hoy todavía no hay ningún control por la frontera, siguen entrando menores y trabajando en esta situación de talleres clandestinos, ¿no? Vos tuviste el honor que tienen pocos, el de conocer al Papa y además que él haya bautizado a tus hijas. ¿Cómo lo conociste a Francisco? Yo lo conocí a Francisco cuando después del incendio de Luis Viales, todo lo que yo sabía empecé a hablar. Después del accidente al día siguiente, no me di cuenta que salió en todos los medios. Entonces fui amenazada. Entonces, de ese modo, nosotros nos acercamos también a la Iglesia Católica si nos podía dar un apoyo y justo pudimos hablar. En su momento él era un cardenal de acá, de Buenos Aires, entonces para mí era muy interesante, ¿no? Él hizo la misa en la puerta del incendio de Luis Viales, después hizo las misas en Constitución en la calle, apoyo a todas las víctimas que pasaron, y a mí me gustó en la forma como hablaba él, y entonces en algún momento yo dije, ¿por qué él no me lo bautiza a mis dos hijas? Y me dijo, bueno, será un honor, después te llamo y nos ponemos de acuerdo. Y él llamó, me dio a elegir el lugar y obviamente yo elegí acá el lugar La Alameda porque era el lugar de mi trabajo y se hizo el bautismo acá en La Alameda. Hola Micaela, nos contó tu mamá que tuviste un honor que pocos chicos en el mundo pueden tener, el hecho de haber sido bautizada por el Papa. ¿Ella te contó algo acerca de cómo fue aquel día? Sí. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Que fue muy lindo y eso. Y cuando vas al colegio y les decís a tus compañeros, a mí me bautizó el Papa, ¿qué dicen ellos? Que parece que estoy mintiendo. No te creen. No, ¿A vos qué te significa ese hecho? que es muy bueno que el Papa me bautizara. Y encima ni me di cuenta cuando era el Papa. Porque eras muy chiquitita, es imposible que te dieras cuenta. Ahora, ¿te gustaría verlo, conocerlo personalmente? Sí. ¿Sí? Y darle unos saludos y todo. ¿Y qué le dirías al Papa? Que si un día nos puede visitar a la Alameda y que vuelva otra vez. Como persona es una muy buena persona, él escucha y lo que preguntas, si tienes alguna duda, te aconseja. Por ejemplo, en su momento a mí me sirvió mucho hablar con él. Cuando yo tenía miedo, cuando me dijeron que me iban a matar o me dijeron que se iban a meter con mis hijos por hacer estas denuncias sobre el trabajo esclavo. Así que todo eso a mí me animó para seguir. Para mí es muy buena persona y que siga siendo así. Nosotros vamos a estar apoyando obviamente toda mi familia y la organización de la Alameda. ¿Qué crees que al Papa le cambió su vida una vez que fue designado sumo pontífice? De lo que le gustaría hacer y no puede hacer ahora es callejear. A él le encantaba meterse en los problemas directamente, o sea, cuando había algún conflicto social, acordate cuando fue la huelga de los trabajadores del casino flotante, cuando fue el problema del indoamericano, en diferentes conflictos él le gustaba ir y averiguar, ver con sus propios ojos, caminar entre la multitud por ahí, mezclarse entre la gente, escuchar sus problemas, muchas veces sin que la gente misma advirtiera que estaba presente, ¿no? Pero tratando de alguna manera de captar la realidad directamente, ¿no? Y trata de reemplazar esa conexión que tenía con el ciudadano de a pie, con esa relación empática y muy afectiva que tiene con todos los trabajadores del Vaticano. En sus recorridos en las calles, ¿te genera algún temor de que pueda sucederle algo?
No, al contrario, me generaría temor que fuera lo contrario. Me generaría temor que este estuviera marginado y que estuviera de alguna manera guardando distancia con la gente y con un esquema de seguridad como tenían los anteriores papas. Con este esquema no solamente tiene la seguridad que habitualmente tenían los demás papas, sino que tiene cientos de ojos que están cuidándolo en ese mismo momento. ¿Se entiende? O sea, en ese mismo momento. O sea, yo creo que al revés. Cuanto más se funde con la gente, más la gente lo cuida. ¿Crees que este Papa va a provocar una revolución en el mundo? Bueno, ya la está provocando, de hecho, ya la está provocando en la concepción del poder. El poder como servicio, de alguna manera, lo está instalando fuertemente en el mundo, porque, a ver, si la persona que dirige la congregación más importante del planeta demuestra que se puede detentar ese poder, pero al servicio de la gente, predicando con el ejemplo y con un testimonio de humildad, obviamente, de ahí para abajo todo el mundo podría hacer lo mismo. O sea, que no te la tenés que creer, digamos que es una responsabilidad que hay que asumir, pero que hay que asumir al servicio del otro. La segunda cuestión, la ley de omertá. Él no tiene ley de omertá. O sea, él piensa que la justicia tiene que ser pareja para todos. Y esto corre tanto para el plano mundial como para el plano interno de la iglesia. ¿Se entiende? Y por eso, cuando él denuncia las mafias que hay de la trata, el narco, de la corrupción, etcétera, también denuncia puertas adentro un montón de cosas injustas que están ocurriendo y también toma medidas. Ya en eso, en lo cultural, empezó a hacer una revolución. A esto se le suman las revoluciones temáticas, de los temas que afligen al mundo hoy. Fue el Papa que paró la Tercera Guerra Mundial. A ver, tenemos que pensar eso. Sí, paró la Tercera Guerra Mundial, que por un negocio de la carrera armamentista de las compañías norteamericanas pretendían precipitar una guerra en Siria de consecuencias impredecibles. Y el Papa se plantó ahí y logró parar una guerra. O sea, y lleva menos de un año papado. Pues las revoluciones que vienen tienen que ver con el cuidado de la tierra, tienen que ver con la ecología centrada en el hombre y tienen que ver, digamos, con empezar de alguna manera a ayornar la doctrina familiar, digamos, a la opinión de la gente. Ha convocado a una encuesta, de hecho, a millones de católicos, a opinar sobre distintos temas que tienen que ver, digamos, con la familia hoy en el 2013, ¿no? ¿Estaba interiorizado el Papa acerca de la salud de la presidenta? Estaba interiorizado y estaba preocupado también. ¿Estaba preocupado? Sí, sí, claro, claro. Pero decía que estaba bien, que se estaba restableciendo bien. A ver, se preocupa por los trabajadores y con más razón se preocupa por aquellas personas que ocupan una función pública importante, ¿no? Por la salud de esa persona y por la salud del país. ¿Y con relación a las últimas elecciones hizo algún comentario? Hizo comentarios obviamente positivos de nuestra elección y el contexto en que fue nuestra elección y los temas que planteamos, ¿no? La Alameda abiertamente planteó el tema del combate al narcotráfico, trabajo esclavo, la trata, una serie de medidas para empezar a enfrentar este tipo de flagelos, por lo tanto estaba contento con ese perfil y estaba contento con el resultado que se había obtenido. ¿Notaste si extraña a la Argentina, si tiene ganas de Y venir? sí, ¿sabes cuándo lo noté que extraña a Argentina? Cuando estaba Hernán y estábamos los de la Alameda y en un momento la conversación empezó a ser bien porteña, donde está mezclando todo, Atlanta, China, San Lorenzo, qué sé yo, el gobernador de acá, la anécdota, no sé, en tal parroquia, los chistes porteños que se van vendiendo cada 2 minutos, y era una sonrisa que tenía, pero enorme en ese momento Francisco, y se sentía como que de repente se encontró en su querida Buenos Aires, ¿no? Sabe que la función que tiene es importante, sabe que la tiene que asumir y la asume, digamos, con muchísima responsabilidad y con muchísima alegría, pero obviamente hay una nostalgia, ¿sí?